Pericles, los atomistas. Siglo de oro de Pericles. Este tiempo llamado siglo de Pericles, Atenas, y con ella el genio griego en general, alcanzó el punto máximo de su esplendor y creatividad, al desarrollar una suma de valores sociales, artísticos, literarios y filosóficos, que serían alimento y guía para el mundo occidental durante mucho tiempo. A la revolución económica y política corresponde necesariamente también una revolución cultural. La floreciente Atenas fue el lugar de encuentro de artistas, pensadores, literatos, hombres de diferentes culturas y civilizaciones que desplegaron rápida y esplendorosamente un desarrollo cultural refinado y elegante que ha quedado en la historia con el nombre de civilización griega. Entre las características más relevantes de este periodo encontramos la arquitectura, escultura, literatura y deporte. Los sofistas abandonaron el estudio del cosmos y se preocuparon por el hombre y la polis. Enseñaron la virtud como capacidad oratoria para dominar en política y adoptaron una postura relativista, defendiendo las leyes de la ciudad, que son convencionales. Un personaje destacado se encuentra en Protágoras y su frase célebre: el hombre es la medida de todas las cosas. Sócrates consideró que lo más importante en el hombre es su alma, que está en posesión de una razón o logos. La ironía socrática conduce al solo sé que nada sé. La mayéutica conduce al conócete a ti mismo. Y para Sócrates el principio está en los conceptos de la mente. Platón nació en Atenas el año 428 a.C., de familia de la más alta aristocracia. Militó en política ateniense a favor de su partido, el aristocrático. Se retiró de la política activa para refugiarse en la contemplación de un estado ideal que él mismo creó y describió en una de sus obras, La República. Aristóteles nació en Estagira. Vivió desde el año 384 al 322 a.C., hijo de un médico. Aristóteles fue educado en los estudios naturalistas. La observación de la naturaleza está en la base de todo su pensamiento. Fue discípulo de Platón durante 20 años. Preceptor del futuro de Alejandro Magno, defendió la ciudad-estado como mejor organización social. El helenismo. La palabra helenismo viene de la palabra Hélade, nombre con el cual se designaba a Grecia. También el helenismo es conocido como el periodo histórico en el cual la cultura griega se extendió y fue percibida por otros pueblos. El helenismo abarca desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Abarca las postrimerías del poder griego y los comienzos del Imperio Romano. La nueva actitud de los pensadores es de vida interior y de búsqueda de la tranquilidad del alma. La conforman las escuelas: epicureísmo con Epicuro, estoica, Zenón de Sitio y Séneca, el escepticismo de Pirrón y los cínicos de Antístenes. Personajes de la época. Euclides, gran matemático, especialmente en geometría. Arquímedes de Siracusa, sobresalió en matemáticas aplicadas y mecánica, estudió la refracción de la luz y estableció los principios de cálculo integral. Aristarco de Samos, defendió la teoría heliocéntrica. Hiparco de Nicea, inventó la trigonometría. Herófilo de Calcedonia, hizo la anatomía del cerebro, conoció las válvulas del corazón y distinguió entre venas y arterias. Hipócrates de Cos, se le adjudica la fundación de la medicina como disciplina científica. Edad Media. El comienzo de la Edad Media está relacionado con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y con el cierre de la Academia de Atenas por Justiniano. En 529 su término se asocia con el descubrimiento de América. En 1492, la caída de Constantinopla en 1453 y la condena de la tesis de Lutero en 1520.
La filosofía medieval abarca desde el siglo VI con las escuelas monacales hasta el siglo XV. Cicerón es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana, reconocido universalmente como uno de los más importantes autores de la historia romana. Es responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas helenas en la intelectualidad republicana, así como de la creación de un vocabulario francisco en latín. Los padres de la Iglesia consideraron que la filosofía era una ayuda para la fe cristiana. Su pensamiento suscitó nuevas cuestiones, la relación entre fe y razón. El marco histórico de los pensadores cristianos. Roma alcanzó su mayor esplendor bajo el dominio de César Augusto, del 63 a.C. al 14 después de Cristo, poco antes del nacimiento de Cristo. Durante su reinado, el imperio consolidó sus fronteras y logró la denominada Pax Romana. El emperador César Augusto impulsó todas las manifestaciones de la cultura, como el arte, la literatura, el derecho, la filosofía, etc. Constantino. Después de 3 siglos de expansión y de persecuciones, el cristianismo fue tolerado por el emperador Constantino en el año 313, con el Edicto de Milán, y más tarde llegaría a ser la religión oficial del imperio, bajo el mandato del emperador Teodosio. El encuentro del cristianismo con la filosofía grecorromana. El cristianismo no se presentaba como una filosofía, sino como una religión. La religión comenzó a sustituir a la filosofía. La fe suministra una manera de ver a Dios, al mundo y al hombre y su destino. San Agustín. Su pensamiento coincidió con su vida. Su profunda sinceridad interior lo llevó a plantearse seriamente los problemas filosóficos radicales sobre la realidad y el sentido de la vida. La frase conocida de él: creo para entender y entiendo para creer. División de la Edad Media. Está conformada por 3 etapas. La Alta Edad Media, siglos IX y XI. La Plena Edad Media, siglos XII y XIII. Y la Baja Edad Media en el siglo XV. La Alta Edad Media, siglos IX y XI. Transición a la escolástica. Pueblos bárbaros. El Imperio Romano de Occidente se desmoronó ante las invasiones de los pueblos bárbaros que eran extranjeros en el siglo V. Aquí tenemos a Atila, tribu de los hunos, los godos, visigodos, ostrogodos, francos, sajones y Odoacro, rey visigodo que en el año 476 fue proclamado rey de Roma, lo que le significó la disolución definitiva del Imperio Romano de Occidente. Aparecen las órdenes religiosas. Los monasterios. Una de estas figuras fue San Benito de Nursia, quien fundó el monasterio de Montecassino, desde donde impulsó muchos otros monasterios por toda Europa. Entre las órdenes religiosas más destacadas están los benedictinos. La escolástica
Formación y desarrollo. Entre los siglos IX y XII, la filosofía cristiana se desarrolló dentro de la escolástica, iniciada a partir de las escuelas promovidas por Carlomagno en el siglo IX. Renacimiento carolingio. Carlomagno, 768 a 814. Rey de los francos. Se propuso restaurar el imperio de Occidente y llegó a ser coronado emperador en el año 800. Carlomagno creó numerosas escuelas. Fueron de tres tipos: catedralicas, que estaban presentes en los obispados; monacales, fundadas en los monasterios; y la escuela palatina, situada en la corte de Aquisgrán. En estas escuelas se enseñaban las artes liberales y la teología. Carlomagno atrajo a su corte a los más prestigiosos intelectuales del momento, como Alucino de Yo, a quien confirió el cargo de organizar la escuela palatina, y Juan Escoto Eriúgena, que fue el pensador más destacado y fructífero de esta escuela. En él se destaca la obra titulada La división de la naturaleza, en la que ofrece una visión de conjunto del pensamiento cristiano hasta el momento. Anselmo de Canterbury. San Anselmo fue la figura de mayor relieve intelectual del siglo XI. Fue abad en el monasterio en Normandía, Francia, y posteriormente arzobispo de Canterbury, en el sur de Inglaterra. Concibió la fe y la razón como dos fuentes de conocimiento distintas, pero que se complementan. La frase más conocida de San Anselmo es: entiende para que puedas creer, cree para que puedas entender. Las escuelas en los siglos XI y XII. Las escuelas de Chartres y la escuela de San Víctor. La escuela de Chartres destacó por su interés en el estudio de las matemáticas y la astronomía, mientras que la escuela de San Víctor fue un gran centro cultural del siglo XII. En ella se estudiaba, como era habitual, artes liberales y teología. El feudalismo. El feudalismo es el sistema social, económico y político que se desarrolló en Europa, principalmente en los siglos IX y XII. El concepto de feudalismo se aplica a la relación del vasallaje, por la que se instituían obligaciones mutuas entre un señor y un vasallo. Choque de culturas, árabe y cristiana. Si la cultura cristiana se fundamentó en Platón, la cultura árabe se fundamentó en Aristóteles. Sus características fueron: una cultura racional y científica, buscó conocer la naturaleza, dominar la naturaleza para el bienestar del hombre. Imperio Romano Germánico. El imperio se formó en 962 bajo la dinastía sajona a partir de la antigua Francia Oriental, una de las tres en las que se dividió el imperio carolingio. Desde su creación, el Sacro Imperio se convirtió en la entidad predominante en Europa Central durante casi un milenio hasta su disolución en 1806. Cruzadas. Cruzadas, unida con los vasallos. Las cruzadas fueron unas expediciones militares llevadas a cabo por ejércitos cristianos que tenían por objeto tomar el control de la Tierra Santa, Jerusalén. En total fueron 8 las campañas militares liberadas en casi 2 años, siendo la primera de ellas en 1095 y la última en 1291. Escolástica. Escuelas medievales surgidas en el siglo IX y que posteriormente se convertirían en universidades. Designa principalmente el conocimiento medieval de la teología y las enseñanzas de las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium. Entrada de la filosofía de Aristóteles y la entrada de la cultura árabe, Córdoba y Toledo. La filosofía musulmana. Tras la clausura de las escuelas en Atenas en el año de 529, los sabios griegos emigraron a Siria y Persia, de manera que cuando los musulmanes conquistaron esos territorios en el siglo VII, hallaron allí las principales obras de la antigüedad clásica. Sus
mayores representantes, Avicena y Averroes. Filosofía judía. Esta filosofía nació del contacto del judaísmo con otras culturas, y en particular con la cultura helénica y su máximo representante en Moisés, Maimónides. Clara muestra de la mentalidad del burgués es su capacidad para construir un ambiente para su propio beneficio. La ciudad es el hábitat del burgués, puesto que en ella se dan las transformaciones que darán fin al sistema feudal. Órdenes mendicantes. Vivían de la limosna como mendigos, de ahí el término mendicante, y predicaban la fe en las ciudades. Dedicaron gran esfuerzo a su formación, especialmente a través del estudio de la teología. Entre las primeras órdenes mendicantes se encuentran los agustinos recoletos, franciscanos, dominicos y carmelitas descalzos. Universidades. Universidad es un término latino, universitatis, que significa un todo, una integralidad. Primero, aplicado a cualquier tipo de organización o persona jurídica que tuviera un fin lícito. Entre las universidades que surgieron este año, La Universidad de Bolonia, en Italia, en 1089, que recibe el título de universidad en 1317. la Universidad de Oxford en Inglaterra, de 1096. La Universidad de París, Francia, en 1150. Recibe el título de universidad en 1256. Tomás de Aquino reflexionó sobre las relaciones entre la fe y la razón. Distinguió dos tipos de verdades, las naturales y las sobrenaturales. Tomás estaba convencido de que hay algunas verdades naturales que Dios ha revelado para hacerlas accesibles a todos. Si Dios no las revelase, muchos no serían capaces de conocerlas con la sola fuerza de la razón. San Buenaventura. Para San Buenaventura, como también para San Agustín y Santo Tomás, la filosofía es un itinerario de la mente hacia Dios. El hombre y el mundo están creados a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, son huellas o vestigios que sirven como camino para llegar hasta Dios. Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham fue primo sobre la razón y en su reflexión filosófica y teológica. Desarrolló su pensamiento a partir del principio de economía y del principio de la omnipotencia divina. Ockham apoyó el conciliarismo y se opuso al poder papal. Baja Edad Media, siglo XIV. Caída del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente o sencillamente Bizancio, fue el estado heredero del Imperio Romano que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Su capital se encontraba en Constantinopla, actual Estambul.
cuyo nombre más antiguo era Bizancio. Separación entre razón y fe. Al terminar el siglo XIV, se puede observar ya una mayor autonomía de la razón y de la ciencia frente a la fe y la religión, una mayor autonomía de la naturaleza y de la filosofía frente a Dios y a la teología. Comienza el antropocentrismo, desplaza al teocentrismo y grandes descubrimientos. En la Edad Media, Dios era el centro del mundo y de la vida del hombre. En el Renacimiento, el hombre va a desplazar a Dios y se va a establecer como el centro del mundo físico y del mundo cultural y social. Transición de la Edad Media al Renacimiento. Inquisición. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico medieval cuya finalidad era buscar y enjuiciar a los herejes. Muy dura en sus procedimientos, la Inquisición fue defendida en la Edad Media apelando a las prácticas bíblicas. La Inquisición operaba casi como una franquicia de la Iglesia Católica, con inquisidores que se enviaban a diferentes áreas para establecer oficinas con el fin de erradicar la herejía, la brujería y otras irregularidades percibidas. Giordano Bruno, condenado a la guerra por la Inquisición. Sus teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella. Propuso en el campo teológico una forma particular de panteísmo, lo cual difería considerablemente de la visión cosmológica sostenida por la Iglesia Católica. Fue acusado de herejía y condenado en Roma, donde fue quemado en la hoguera. Edad Moderna. Se suele situar el inicio del Renacimiento y de la Edad Moderna en el año 1453, con la caída de Constantinopla en manos de los turcos, o en 1492 con el descubrimiento de América. El final de la Edad Moderna coincide con la crisis del antiguo régimen, que viene marcada por la Revolución Americana en 1783 y la Revolución Francesa en 1789. La filosofía renacentista engloba los siglos XV y XVI, mientras que la filosofía moderna nace con Descartes, 1596 a 1650, y perdura hasta finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Renacimiento. Es un periodo de la historia europea que comprende los siglos XV y XVI. Suele situarse en la caída de Constantinopla en 1453 bajo el poder de los turcos. Humanismo. Humanismo. La palabra humanista fue utilizada por primera vez en Italia a finales del siglo XV. Toda persona que enseñaba lenguas clásicas era llamada de esta manera, la que dio origen al nombre de un pensamiento que no solo fue pedagógico, literario, estético, filosófico y religioso, sino que se transformó en una manera de pensar y de vivir en torno a una idea principal. El hombre está en el centro del universo, creado a imagen de Dios. A esto se le une una invención de la imprenta, que multiplica la difusión de las ideas humanistas. Descubrimiento de América. Una vez conseguido el apoyo de los reyes católicos de España, el 3 de agosto de 1492, salen en expedición Cristóbal Colón con aproximadamente 120 hombres de tripulación, en su mayoría reclutados en el puerto de Palos entre delincuentes comunes y condenados a trabajos forzados. Para su viaje contaban con 3 calaveras, llamadas la Pinta, la Niña y la Santa María. El descubrimiento de América ocurrió el viernes 12 de octubre de 1492.